Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13, y el título de nuestro tema le hemos titulado ¿Sueñas con lo que Dios tiene para ti? Jeremías capítulo 29, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Cuando meditamos en este pasaje en Jeremías 29, 11, donde dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Luego afirma: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Comenzamos a mirar en la primera parte de nuestro tema, este fin de año, lo que son los pensamientos de Dios, es decir, que son pensamientos de bien. No necesitamos preguntarnos cuál es el deseo de Dios para nuestra vida en este 2026, porque Dios de antemano lo declara ya anticipadamente. Dios de antemano expresa lo que Él desea para nuestra vida. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Estos son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, no de mal, para daros el bien que esperáis, el fin que esperáis. Entonces no tenemos que quebrarnos la cabeza si Dios quiere bendecirnos o no quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir a su pueblo sin importar las circunstancias que podamos enfrentar en nuestra vida. La iglesia primitiva era una iglesia bendecida, a pesar de que era una iglesia perseguida, una iglesia acechada, encarcelada, una iglesia que muchas veces fue asesinada, que murieron como mártires, muchos de ellos primeramente por el mismo pueblo de Israel, persiguiéndolos. Saulo de Tarso, antes de convertirse en Pablo, era uno de los perseguidores desafiantes de la iglesia. Pero no solamente el apóstol Pablo, después viene el imperio romano con una mayor persecución todavía, más fuerte. ¿Por qué razón? Porque la iglesia decía que Cristo era el Señor y Roma decía que César era el Señor. A César se le tenía como un ser divino, como un Dios humano en la tierra, pero con vamos a decir, con cualidades, con de alguna manera alguna forma de Dios, una deidad se le tenía de esa manera. Sin embargo, la iglesia, los cristianos, ellos decían: el César no es Señor, sino Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso le costó la vida a muchos de ellos. Eso les costó la vida a muchos de ellos. Pero sin importar lo que pasaban, sin importar lo que atravesaban, Dios estaba con ellos. Dios les daba victoria, Dios los sostenía, Dios les daba paz, Dios los guardaba. Y aún los que llegaron a morir, murieron contentos, gozosos, con una esperanza viva de poder llegar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios y recibir un galardón por toda una eternidad. Entonces, los pensamientos de Dios son darnos bien, hacernos bien, aún en las situaciones negativas que se puedan presentar en nuestra vida cotidiana, en nuestro caminar. Ese es el deseo de Dios plasmado en la Escritura. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el bien que esperamos. Entonces, cuando miramos esto, debemos de entender que nosotros, en nuestros propios pensamientos humanos, los pensamientos naturales del hombre tienen que alinearse con el pensamiento de Dios para poder mirar estos pensamientos de Dios cumplirse como una realidad de nuestra vida. Mientras
mientras no alineemos nuestros pensamientos humanos, nunca vamos a mirar el cumplimiento de los pensamientos divinos sobre nuestra vida. O sea, si mis pensamientos humanos no se alinean con los pensamientos de Dios, entonces nunca veré el bien que Dios desea para mi vida. Nunca veré el bien que Dios desea para mi vida. Entre tanto que estamos en esta tierra, tenemos que educar, entrenar a nuestra mente a elegir los pensamientos de Dios por encima de los nuestros. ¿Por qué razón? Porque el bienestar de nuestra vida depende de la calidad de los pensamientos que gobiernen nuestra mente. Repito esto: el bienestar de nuestra vida en esta tierra depende y es determinado por la calidad de tus pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos son los que gobiernan tu mente? Eso es lo que va a determinar la calidad de vida que vas a tener en este 2026. Cuando lo que gobierna nuestra mente son pensamientos de Dios, son pensamientos buenos, son pensamientos hermosos que vienen del corazón de Dios, vamos a mirar la bendición de Dios, el bien de Dios, la paz de Dios cumplirse sobre nuestra vida, y vamos a vivir una vida de calidad, una vida con gozo, con paz, con alegría, una vida con fundamentos reales, perdurables, que permanecen, no un gozo superficial que se lo lleva el problema, que se acaba con la necesidad, no una paz superficial que se siente tranquila la persona solo cuando todo es favorable y todo parece ir bien, pero cuando las cosas comienzan a salir mal humanamente, perdemos esa paz, perdemos ese gozo, perdemos todo aquello. Entonces quiere decir que aquello que teníamos era superficial, no era real, no era algo que venía de Dios, sino era una paz de esta tierra, era un gozo basado en las circunstancias de la vida. Pero lo que Dios tiene para nosotros es superior a lo que este mundo da. El gozo el gozo que siento yo, dice el cantito, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Bendito el nombre del Señor. Adentrémonos en nuestro tema, y quiero avanzar llevándole a algunas escrituras para ir entendiendo los puntos y conceptos que quiero compartir en esta mañana. Primeramente, los pensamientos de Dios expresan y manifiestan el deseo y la buena voluntad de Dios para nosotros. Es decir, los pensamientos de Dios siempre expresan el buen deseo de Dios para nosotros, la perfecta voluntad de Dios para nosotros, para que de esta manera recibamos el bien que deseamos, el bien que esperamos. Cuando no conocemos nosotros lo que Dios tiene para nosotros, los planes hermosos que Dios tiene para nosotros, es realmente porque no conocemos los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios revelan los planes de Dios para nuestra vida, y los pensamientos de Dios son revelados a través de la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios, ¿qué piensa Dios? En la palabra es donde se revela. Leemos la palabra, escuchamos la palabra, y a través de la palabra entendemos los pensamientos de Dios, y a través de los pensamientos de Dios entendemos los planes que Dios tiene para nuestra vida, que son planes hermosos, que son planes lindos de parte de Dios. Estos pensamientos de Dios, estos planes de Dios se cumplen, se encierran en los principios de Dios, en lo espiritual de Dios y en lo eterno de Dios. Los pensamientos de Dios, una vez más, se cumplen, se encierran, se desarrollan en los principios de Dios. Cuando nosotros nos apegamos a los principios de Dios, cuando buscamos lo espiritual de Dios, cuando buscamos lo eterno de Dios, ahí estamos apegándonos a los pensamientos de Dios. Lo primero que Dios quiere y tiene para nosotros es fundamentarnos en sus principios, en su verdad, en su santidad. Lo que Él quiere es que tengamos fundamentos sólidos en principios espirituales y eternos que vienen de parte de Dios. Una persona que camina en la vida sin principios espirituales, sin fundamentos espirituales eternos que vienen de parte de Dios, entonces nunca va a poder conocer verdaderamente los pensamientos y los planes que Dios tiene para su vida. Usted quiere ver cumplidos los pensamientos de Dios sobre su vida, usted tiene que conocer
conocer los principios de Dios, tiene que conocer lo que son esas bendiciones espirituales que Dios tiene para usted y esas bendiciones eternas que Dios ha prometido para su vida. Las cosas eternas comienzan en esta tierra y se extienden hasta la eternidad, no se acaban, no perecen, no se desvanecen. Lo de esta tierra se acaba. Por eso dijo el Señor: no hagan tesoros donde la polilla destruye, donde el orín corrompe o donde el ladrón hurta, sino hagan tesoros en el cielo, hagan tesoros en lo espiritual, hagan tesoros en lo eterno, hagan tesoros en lo que no puede ser robado por el enemigo, en lo que no destruye el tiempo, la polilla o el orín, la corrupción de este mundo. Todo lo de este mundo es destruido por el tiempo, la polilla, es destruido por el orín, lo corruptible, la corrupción que hay en este mundo. La corrupción de este mundo destruye lo que es de este mundo. Todo lo que hay en este mundo es destruido por la corrupción, representa el orín. Todo lo que hay en este mundo es destruido por la polilla, representa el tiempo. El tiempo lo acaba todo, lo destruye todo. El tiempo termina con todo, acaba con todo, lo humano, lo terrenal, pero nunca acabará con lo espiritual, con lo eterno, con lo que Dios ha depositado en nuestro corazón. Eso jamás podrá terminarse por el tiempo, eso jamás podrá terminarse por la corrupción de este mundo, o eso jamás podrá destruirse o robarlo el enemigo, que es el ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Puede destruir todo lo humano, puede destruir todo lo terrenal. A Job le quitó su familia, a Job le quitó su salud, a Job le quitó sus hijos, le quitó sus bienes, le quitó su ganado. Todo lo terrenal puedes perderlo de un momento a otro, pero lo que no pudo destruir fue la fe de Job. Él dijo: desnudo nací y desnudo voy a morir. Nada traje a este mundo y nada me llevo. Que sea el nombre de Dios glorificado. Alabó a Dios, glorificó a Dios. Su fe permaneció intacta y no pudo destruir, no pudo robar, no pudo quitarle aquello que no es destruido. Repito, ni por la polilla, ni por el orín, ni robado por el ladrón. Aquello que no puede ser destruido por el tiempo, por la corrupción del mundo, o robado por el enemigo, para poder quitarnos eso de mucho valor. Repito, tú tienes una casa de mucho valor, te lo puede destruir, como ahora que vinieron los incendios aquí en el área, ¿verdad? Cuántas casas destruidas, cuántas casas acabadas, de un momento a otro mansiones hermosas se convirtieron en cenizas. Todo eso es algo que nada lo asegura. Podrán tener aseguranzas, lo que sea, pero todo eso perece, es corruptible. Pero lo que Dios nos da es una mansión, no en esta tierra, sino en la gloria de Dios. Aleluya. Es un gozo, pero no que proviene del mundo, sino que proviene de Él. Es una paz, pero una paz superior a lo que este mundo nos ofrece. Es algo real, es algo verdadero, es algo superior a lo que este mundo nos ofrece. Entonces los pensamientos de Dios se cumplen y se revelan en principios espirituales y eternos que muestran el favor de Dios para nuestra vida, el deseo de Dios para nuestra vida. Veamos algunos ejemplos de esto precisamente. En Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces lo primero que dice es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando de que busquemos el reino de Dios. El reino de Dios es un principio fundamental. El buscar el reino de Dios y su justicia no solamente es un principio, sino el reino de Dios es algo espiritual. No solamente es algo espiritual, sino es algo eterno. El reino de Dios no lo puede robar el diablo, no lo puede destruir el tiempo, no lo puede corrompir la corrupción de este mundo. El reino de Dios es algo glorioso, hermoso, que Dios ha preparado para aquellos que le aman, y dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué está hablándonos?
Los pensamientos de Dios establecen prioridades, no solamente principios, sino también prioridades. Los pensamientos de Dios establecen prioridades, y en las prioridades de Dios, una de estas prioridades es: busca primero el reino de Dios. No quiere decir que no vas a trabajar, no quiere decir que te vas a olvidar de tu familia, no quiere decir que ya no va a haber tiempo para que puedas hacer alguna recreación en esta tierra. No, todo eso tiene su tiempo, tiene su lugar, pero dice primero es el reino de Dios, no es al último, no es primero voy a hacer mis cosas personales, primero voy a ocuparme de mis propios deseos terrenales, primero voy a buscar mis logros terrenales, y si me queda tiempo luego buscaré a Dios. Ese es el problema. Nosotros tenemos invertido el orden de Dios. Buscamos las añadiduras, buscamos la casa, buscamos el carro, buscamos el bien material, buscamos la diversión, buscamos el pasatiempo, buscamos lo terrenal, y nos olvidamos del reino de Dios. Primero le damos la prioridad a las añadiduras, y si queda tiempo entonces buscamos el reino de Dios. Pero Dios dice: invierte en el orden correcto mis principios y serás bendecido en mi plan, en mi pensamiento. Busca primero el reino de Dios, y si buscas primero el reino de Dios, yo me comprometo en darte lo que necesitas, en agregar lo que te hace falta como una añadidura. Lo primero es el reino de Dios, y lo demás son añadiduras sobre tu vida. No te enfoques, no te afanes en buscar primero las añadiduras. Y repito, si te queda algo de tiempo, buscarás el reino de Dios. Si te queda algo de tiempo, leerás la palabra. Y si no, no. Si te queda algo de tiempo, harás un momento de oración. Y si no, no. Si te queda algo de tiempo, te congregarás. Y si no, no. Si te queda algo de tiempo, ayunarás. Y si no, pues Dios sabe que estás muy ocupado. Cuando nosotros no le damos la prioridad a las cosas espirituales, a las cosas eternas, al reino de Dios y su justicia, entonces no podemos mirar esas bendiciones de Dios, esos pensamientos de Dios, esos planes de Dios desenvolverse en nuestra vida a la manera que Dios desea hacerlo para nuestra vida. Juan capítulo 6 versículo 27, oiga lo que dice rápidamente. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que ya no trabajemos? No, no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es prioridad, prioridad. Trabajad no por la comida que perece. O sea, el Señor miraba que el pueblo, dice que Él multiplicó los panes y los peces y alimentó más de 5,000 personas. Y luego el Señor cruzó una parte del mar y llegó a la otra orilla. Y cuando llegó allá, ya lo estaban esperando, ya lo estaba la multitud, la gente buscándolo. Y lo buscaban y lo encuentran. Le dicen: ¿dónde estabas, maestro? Te buscábamos. Y les dice: sí, miren qué bonito, qué bueno que me busquen, pero ¿cuál es la razón por la que me buscan? ¿Por qué me buscan? Yo sé por qué me buscan. No me buscan por el alimento espiritual, no me buscan porque han creído en mí, me buscan porque comieron el pan, multipliqué el pan y se saciaron y los alimenté con pan y con peces, y por eso me buscan, por el alimento terrenal. Y el Señor sabe que necesitamos el alimento terrenal. Sin embargo, Él dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Les está diciendo: pongan en prioridad lo eterno primeramente. La comida terrenal perece, la comida terrenal sacia por un instante y después vuelves a tener hambre. La comida terrenal está limitada, te fortalece solo en un sentido físico, pero no te sostiene en los momentos difíciles.
llegan las pruebas duras, llegan los momentos difíciles, y aunque estés bien alimentado y bien ejercitado y vayas al gimnasio y estés súper fuerte físicamente, te derrumba una prueba fuerte, te tumba una tentación al momento. No tienes fuerza en tu alma, no tienes fuerza en tu espíritu. Por eso el Señor dice: trabaja, pero trabaja por la comida que a vida eterna permanece y no por la comida que perece. Esa es la comida que quiero que busques, ese es el alimento que quiero que busques, es de lo que quiero que te nutras. Entonces, cuando la persona tiene un interés, un anhelo, un deseo y propone en su corazón alimentarse, nutrirse más de la comida que a vida eterna permanece que de la comida que perece. Cuando te llenas de la comida espiritual, la comida espiritual tiene poder para sostenerte espiritualmente y aún para sostenerte físicamente. Aleluya. Te da fuerzas, nuevas fuerzas como las del búfalo. Multiplica tus fuerzas cuando no tienes ningunas. Declara que los muchachos se fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. Hermano, eso se oye bonito, eso se oye lindo, eso lo escuchamos y decimos: qué bonita escritura. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Habla de los muchachos y de los jóvenes porque son los más fuertes físicamente. Y aunque son los más fuertes físicamente, dice que ellos perecen, que ellos se fatigan, que ellos se cansan. Por jóvenes que sean, por fuertes que sean, se van a cansar y se van a fatigar y no van a soportar. Pero los que esperan en el Señor, ¿quiénes son los que esperan en el Señor? No solamente los que están sin hacer nada, no son solamente los que están ahí diciendo: a ver si Dios se compadece de mí. No, esos no son los que esperan en el Señor. Los que esperan en el Señor son los que están anclados en sus principios, los que esperan en sus promesas, los que tienen en orden las prioridades de Dios, que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Esos son los que esperan en Dios. Los que buscan la comida que a vida eterna permanece, esos son los que esperan en Dios. Porque una persona que no busca el reino de Dios y su justicia primeramente, no está esperando en Dios. ¿En qué está esperando? Está esperando en el trabajo, está esperando en el banco, está esperando en la aseguranza, está esperando en el doctor, en el hospital, está esperando en mil razones y mil cosas, pero no está esperando en el Señor. Está esperando en las añadiduras, cuando yo reciba esta ayudita, cuando me den un bono en el trabajo, cuando me asciendan de posición, cuando me gradúe de la escuela, cuando tenga este beneficio, y está pensando en las añadiduras. Ese es el que va a flaquear, el que tarde o temprano va a desmayar. Pero el que espera en el Señor, espera en su verdad, espera en su palabra, espera en sus principios, espera en lo eterno, espera en lo espiritual de Él, espera en lo que Dios le ha prometido, espera en esas cosas reales de parte de Dios, está esperando en ello. Busca primero el reino de Dios y por eso espera esas bendiciones. Primeramente busca la comida que a vida eterna permanece, y eso le ayuda y le enseña a esperar en Dios verdaderamente. ¿Comprendemos? Esta es la voluntad de Dios. Para Cristo Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos habían ido a traer de comida, a traer de comer, porque no habían comido, ni él, Señor, ni sus discípulos. Y cuando regresa, dice que lo encontraron hablando con la mujer samaritana. Le hablaba del reino de Dios, de las bendiciones de Dios y de todo aquello, aquella fuente de agua de vida que sacia, que satisface el corazón del hombre. Y cuando llegaban los discípulos, la samaritana se iba yendo, y cuando le dijeron los discípulos: Señor, come, ya trajimos comida, y les dice el Señor: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y ellos piensan y dicen: ¿será que esta mujer le habrá traído alguna comida especial? ¿Será que esta mujer le trajo algún lonche por ahí muy especial? Y el Señor, entendiendo los pensamientos de ellos, les dice claramente: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre
que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida del Señor. ¿Qué quiere decir eso? De eso se alimentaba, de eso se nutría, en eso se fortalecía. ¿En qué se fortalecía? ¿De qué se nutría? ¿De qué se alimentaba? De hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es una de las cosas que más nutre tu espíritu. Es una de las cosas que más fortalece tu espíritu. Tú podrás orar, tú podrás adorar, tú podrás hacer muchas cosas y son bonitas y son buenas y te traen cierta bendición y cierta fortaleza. Pero si tu vida está fuera de la voluntad de Dios, por más que ores, por más que ayunes, por más que adores, no vas a mirar una efectividad real en la fortaleza espiritual que vas a tener, en la bendición permanente que vas a recibir. No vas a mirar esa bendición. Simplemente va a ser una bendición momentánea, como una llamarada de petate que así como llega se desvanece, se apaga y se te acabó el gozo. Solo fue por un instante, por un momento. ¿Por qué razón? Pero adoré de una manera muy especial y sentí algo muy especial. Está muy bien, pero repito, si no te alimentas de la voluntad de Dios, si no vives en la voluntad de Dios, si no practicas, si no te alineas con la voluntad de Dios, entonces tu adoración, la bendición que recibes será una bendición momentánea y pasajera. Hermano, voy a ayunar. Tu ayuno será una bendición momentánea y pasajera que no perdura y que no trae los frutos, los resultados a la larga que anhelas mirar. Hermano, mi oración, voy a orar, voy a pedirle a Dios. La oración es hermosa y es súper importante, pero si no alineamos nuestra vida con la voluntad de Dios, no vamos a sentir la fuerza, no vamos a nutrirnos de la fortaleza. La persona que alinea su vida con la voluntad de Dios, que se alimenta, que se deleita en la voluntad de Dios, esa persona comienza a tener fuerzas como las del búfalo. Él quiere caminar, él quiere honrar a Dios, él quiere amar a Dios, él está determinado a caminar de la mano de Dios porque está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nutre tu alma, fortalece tu espíritu, te aviva, te vivifica, te fortalece, te alienta. Por eso el Señor Jesús decía: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él decía: entre yo más hago la voluntad de Dios, me renuevo, me fortalezco, me siento más fuerte todavía, me siento sólido. Señor, pero no has comido nada, mira, tu cuerpo está débil, mira, no tienes hambre. Aún el hambre física se me pasó, el hambre física se me olvidó, porque lo que me sostiene es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. Bendito el nombre del Señor. Avancemos en nuestro tema. Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Principios espirituales, principios eternos. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Su deseo, su pensamiento es pensamiento de bien, es pensamiento de paz, es pensamiento para bendecirnos y darnos el fin que esperamos. Pero ¿qué pide Dios de mí? ¿Cómo le hago para alinear mi vida, para alinear mis pensamientos, mi corazón con el pensamiento de Dios y ver el bien de Dios cumplido sobre mi vida? Dice claramente aquí Miqueas 6:6. Pregunta Miqueas y dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Quiero adorar a Dios, voy a adorar a Dios.
es lo que le decía hace un momento. ¿Y con qué me presentaré ante Él? Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año. Estos eran ofrendas maravillosas y hermosas. Un becerro de un año es un becerro en su hermosura más especial. Es un becerro en su desarrollo pleno, donde está tierno pero ya desarrollado, donde es un sacrificio de los más agradables, por así decirlo. Pero dice que me presentaré ante Dios con holocaustos, con becerros de un año. ¿Será eso lo que conmueve el corazón de Dios? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Sacrificaré, ofrendaré aún a mi propio hijo por mi rebelión y por el pecado de mi alma. ¿Qué es lo que voy a sacrificar? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Y el versículo 8 responde y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Haz estas cosas, dice el Señor, y vas a encontrar bendición, y vas a mirar el pensamiento de Dios cumplirse sobre tu vida. Vas a mirar las bendiciones de Dios derramadas sobre tu vida. Entonces no es muy complejo lo que Dios pide de nosotros. En Mateo 22:34 nos dice que el primer mandamiento, lo primero que Dios pide es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el segundo es similar: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice que en estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Entonces aquí descansa el pensamiento de Dios, aquí descansan los principios de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí comienzas a alinear tu vida con la de Dios, con la mente, con el pensamiento de Dios, para ver entonces el bien que deseas, es decir, para alinearte con los pensamientos que Dios tiene para tu vida. Regresemos a Jeremías 29 y avanzamos en nuestro tema. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero centrarme ahora en la parte final. La primera parte es entender los pensamientos que Dios tiene para nosotros y buscar alinear nuestros pensamientos con los de Dios. Pero veamos ahora, dice la parte final: para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. ¿Qué significa esto? Para darlos, quiero darles el fin que esperan. Quiero darles el bien que esperan. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Dios quiere darnos aquello que esperamos, aquello que anhelamos, aquellas bendiciones que deseamos en nuestra vida. En otras palabras, ¿qué esperas de parte de Dios? ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? Dice: para daros el bien que esperáis. Y el Señor hablaba a mi corazón en esa frase y me decía: hijo, ¿tú esperas que yo haga algo en tu vida? ¿Tú esperas que yo haga algo especial en tu vida? ¿O no esperas nada? Porque yo te voy a dar el bien que tú esperas. Pero si no esperas nada, ¿cómo quieres que te dé si no siquiera estás esperando nada? Quiero darte el bien que esperas. La pregunta es: ¿qué es el bien que esperamos? ¿Qué es el fin que esperamos? Para daros el fin que esperáis, dice el pasaje de la palabra. Entonces, cuando nos habla de darnos ese bien, de darnos ese fin que esperamos, esto se alinea con lo que dice el Salmo 37, versículo 4. Deleítate en el Señor a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Él quiere darte el bien que esperas, el fin que esperas. Él quiere darte las peticiones de tu corazón. Él quiere contestar tus peticiones. Quiere darte el fin que esperas.
Ahora, ese fin que esperas revela, refleja lo que son los deseos de tu corazón unidos a los deseos del corazón de Dios. O sea, todo aquello que está en tu corazón que Dios haga en tu vida, pero que está dentro de la voluntad de Dios. Este 2026, ¿cuál es el fin que tú esperas? ¿Cuál es el bien que esperas? ¿Esperas algo de parte de Dios? ¿No esperas nada de parte de Dios? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida este 2026 que estamos iniciando? Dios dice, yo quiero darte, mis pensamientos son de bien, son de paz para tu vida. Y esto es para darte el fin que deseas, para darte aquello que anhelas, aquello que deseas, pero que esté dentro de mi voluntad. Si me dices, yo quiero ser famoso, yo quiero ser millonario, y eso no está en la voluntad de Dios para tu vida, pues no te va a dar eso. Pero si le dices, yo quiero servirte, amarte, yo quiero tener paz en mi corazón, y yo quiero ser un instrumento de bendición en tus manos, eso está en el corazón de Dios, y eso es algo que Dios anhela darte, desea darte, el fin que esperas. Aleluya. El fin que esperas. ¿Qué revela, qué refleja, qué significa el fin que esperamos? Esto está relacionado con todo aquello que esperamos de parte de Dios. Es decir, qué sueños hay en nuestro corazón, qué anhelos hay en nuestro corazón, qué deseamos recibir de Dios. ¿Tenemos algún sueño? ¿Tenemos algún anhelo de parte de Dios de recibir algo especial de parte de Dios? Veamos lo que dice Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Veamos, primeramente, cuando dice Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esto es la Reina Valera que utilizamos generalmente, pero me gusta cómo dicen estas otras versiones, entendiendo más ampliamente el concepto. La Biblia del Oso, por ejemplo, dice, sin visión el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Biblia al Día lo dice de esta manera: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. La Biblia Dios habla hoy lo dice de esta manera: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz es el pueblo que cumple la ley de Dios. Y la Biblia, la Nueva Versión Internacional, lo dice de esta manera: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Cuando leemos en nuestra Biblia Reina Valera, sin profecía el pueblo se desenfrena, esa palabra profecía también se define como visión. Esa palabra visión también se interpreta como dirección. Esa palabra también, un sinónimo es un pueblo sin sueños, un pueblo sin anhelos, un pueblo sin metas, un pueblo sin planes, donde no hay profecía, donde no hay visión, donde no hay dirección, donde no hay sueños, donde no hay anhelos, donde no hay metas, donde no hay planes, el pueblo perecerá. Es decir, si nuestra vida no tiene una razón por qué vivir, la desperdiciaremos y nos entretendremos en cualquier cosa sin valor y sin significado. Nuestra vida tiene que ser alineada, tiene que tener visión, tiene que tener dirección, tiene que haber sueños, tiene que haber anhelos, tiene que haber metas, tiene que haber planes. Porque si no hay nada de esto, dice, el pueblo sin visión perece. El pueblo sin sueños vive una vida monótona, una vida rutinaria, una vida vaga, una vida sin sabor, una vida desabrida, una vida sin interés, una vida sin pasión, sin motivación, donde no hay visión, donde no hay dirección, algo que dirija nuestra vida, donde no hay sueños, es el mismo sinónimo, donde no hay anhelos,
donde no hay metas, donde no hay planes. Por eso el pasaje de Jeremías 29 termina diciendo: para daros el fin que esperáis. Y por eso la pregunta es: ¿cuál es el fin que esperamos? ¿Qué sueños hay en nuestro corazón? ¿Qué anhelos hay en nuestra vida? ¿Qué metas hay en nuestro caminar? ¿Qué visión tenemos para este 2026? ¿Qué dirección le vamos a dar a nuestra vida? Si no hay nada de eso, nuestra vida no tendrá una dirección. Caminaremos para acá y para allá y para allá y para allá, y caminaremos en toda dirección y en todo rumbo, y no llegaremos a nada, no lograremos nada, no alcanzaremos nada. Tu vida personal, tu vida familiar, tu vida espiritual tiene que tener una visión, tiene que tener dirección, tiene que haber sueños, tiene que haber metas, tiene que haber anhelos, tiene que haber planes en tu vida para poder caminar y que no perezca, y que no caigas en una monotonía, y que no caigas en una rutina vana, que tu vida no caiga en eso. Entonces Dios quiere darte el fin que deseas. Pero ¿cuál es el fin que deseas? ¿Qué deseas para tu vida? ¿Qué planes hay en tu vida? ¿Qué anhelos hay en tu corazón alineados con la voluntad de Dios? Alineados con el plan de Dios para tu vida, alineados con los pensamientos de Dios para tu vida. ¿Hay alguna meta? ¿Hay algún plan? ¿Hay algún deseo? ¿Hay algo en tu corazón por lo cual vas a vivir este 2026? ¿O solamente te vas a entretener en una rutina? ¿O solamente vas a vivir una vida monótona? ¿O solamente vas a existir pero no vas a vivir verdaderamente este 2026? Hermano, los días son cortos, el tiempo se va rápido, la vida se desvanece como la flor del campo. Aprovechemos cada día que Dios nos da, vivámoslo en su máximo potencial para poder hacer algo que glorifique a Dios, algo que edifique nuestras vidas, algo que bendiga a nuestra familia, algo que realmente tenga importancia en nuestra vida. Entonces, cuando hablo de visión, cuando hablo de dirección, cuando hablo de sueños, cuando hablo de anhelos, de metas, de planes que debe de haber en cada persona, en cada familia, estoy hablando de aquello que primeramente Dios, que primeramente es lo que Dios ha establecido, lo que Dios desea primeramente para nuestra vida es fundamentar nuestra vida en sus principios, es decir, en lo espiritual, en lo eterno, establecer prioridades en nuestra vida de lo que realmente importa, de lo que realmente queremos darle mayor atención, mayor interés en nuestra vida, y lo que no alcanzamos a hacer, pues ni modo, no lo alcanzamos a hacer, pero por lo menos alcanzamos a hacer lo de mayor interés, lo de mayor importancia. Y eso es lo que Dios está diciéndonos en su palabra. Es lo que nos está diciendo cuando dice: ¿qué fin esperas? Yo quiero darte el fin que esperas. ¿Hay una visión en tu vida? ¿Hay una dirección verdadera en tu caminar? ¿Hay algo que anhelas alcanzar? ¿Hay planes? ¿Hay sueños? ¿Hay metas? ¿Qué es lo que está moviendo tu vida? ¿Qué es lo que está dirigiendo tu vida? Oiga cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es exactamente lo que Jeremías dice, es exactamente lo que nos está diciendo el proverbista de igual manera cuando dice que el pueblo sin visión perece. El apóstol dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, alcanzar, atrapar aquello
para lo cual fui también atrapado por Cristo, asido por Cristo Jesús. Entonces el apóstol dice: yo no lo he alcanzado todo, me falta mucho por alcanzar. No te sientas decepcionado, desilusionado si dices: es que yo he tratado de alcanzar metas y no las he alcanzado. He tratado, me gustaría lograr esto y lograr lo otro y lograr aquí, lograr más allá, pero no lo he logrado. No te decepciones, no te desanimes. El apóstol Pablo dice: yo he alcanzado muchas cosas en mi vida, pero hay muchas cosas que no he alcanzado todavía. ¿Y qué voy a hacer entonces? Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero entonces hago una cosa, sino que prosigo para ver si logro asir, agarrar, alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. En otras palabras, quiero que los pensamientos de Dios se cumplan en mi vida. Cristo me alcanzó para bendecirme, para usarme. Cristo me alcanzó con un propósito, con una misión. Cristo me alcanzó para lograr metas, para tener anhelos, para tener planes, para tener sueños. Cristo me alcanzó con ese fin. Y aunque no he alcanzado todavía mis sueños, y aunque no he alcanzado mis metas todavía en su totalidad, y aunque no he alcanzado muchas cosas que deseo, esto es lo que hago. Voy ciertamente, dice el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Voy a seguir adelante, no me voy a detener. Si no logré alcanzar algunas cosas este 2025, voy a proponerme alcanzarlas este 2026. Por ejemplo, ¿qué clase de familia tienes? ¿Qué clase de familia anhelas tener? ¿Tienes la familia que Dios diseñó para tu vida? ¿Tienes la relación, la clase de relación con tus hijos, con tu esposo, con tu cónyuge, con tus padres que Dios intencionó, que están en el pensamiento de Dios para tu vida? ¿O estás lejos de lo que Dios planeó para tu vida, del pensamiento de Dios para tu vida? ¿Qué tan retirado estás de lo que Dios planeó? Pregúntate: Señor, ¿qué tenías en mente para que yo tuviera en mi hogar, para que yo viviera en mi matrimonio, para que yo desarrollara en mi familia, como padre, como esposo, en el lugar que Dios me tenga? ¿Estoy desarrollando esa función? ¿Estoy cumpliendo esos sueños? ¿Estoy viviendo en los planes de Dios? ¿O estoy lejos de los planes de Dios? Estoy conforme, estoy resignado a decir: es que no se puede, es que me tocó un cónyuge muy difícil, es que mis hijos son rebeldes y desobedientes, no son como los hijos de fulanito o de menganito, es que mis padres no me comprenden y mis padres no me dieron amor y mis padres me descuidaron y mis padres esto y lo otro. ¿En qué nos vamos a excusar? ¿En qué nos vamos a justificar? ¿Realmente tenemos lo que Dios desea para nosotros? ¿Lo que Dios intencionó para nosotros? ¿O estamos lejos de lo que Dios intencionó? Estoy hablando de nuestra vida práctica. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de mujer eres? ¿Qué clase de trabajador eres? ¿De siervo, de sierva en el lugar donde Dios te tenga? ¿Realmente te alineas con el plan de Dios? ¿Se cumple el plan de Dios sobre tu vida? ¿O simplemente, repito, estás lejos, resignado, estás lejos, conformista y dices: ya ni quiero hacer la lucha, ya ni quiero batallar con esto, ya mejor me quedo así? Dios dice: mis planes, mis pensamientos no son de mal, son de bien sobre tu vida, son para darte el fin que esperas, el anhelo de tu corazón, el tener una familia sólida, un matrimonio bendecido, amado, cuidado, que disfrutas, que gozas, tener todo aquello que en el plan de Dios se refleja para tu vida.
¿Es eso lo que tenemos o no lo tenemos? Repito, ¿qué clase de personas somos? ¿Somos la persona que Dios me creó para que fuese? ¿O estoy lejos de esa realidad? Hay sinceridad, hay verdad, hay santidad, hay obediencia, hay integridad en mi vida. ¿O vivo una vida completamente lejos de los principios de Dios, de los fundamentos de Dios, de las bendiciones espirituales que Dios diseñó para mi vida? ¿Qué es lo que soy? ¿Quién soy? No qué tengo, si tengo carro o casa, si tengo bienes, si tengo cuenta bancaria, si tengo buen trabajo, si tengo... No qué tengo, sino qué soy. ¿Quién soy? A Dios le interesa mucho más quién eres que lo que tú tienes. Lo que tú tienes es superficial. Lo que eres es lo que perdurará por toda una vida y toda una eternidad. Lo que eres es lo que define la realidad persona, el verdadero ser. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás caminando? Eso es lo importante y lo esencial de parte de Dios. Entonces, si decimos, pues no soy el hombre que debería de ser, no soy la mujer que quisiera ser, no soy el padre que debería de ser, no soy la madre, no soy el esposo, no soy la esposa, estoy lejos de ser esa persona que Dios me creó para que fuese. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar conforme? ¿Te vas a resignar y simplemente vas a decir ni modo, así es la vida, así viven todos, así vive el mundo? No, ¿verdad? Vamos a decir, si el año pasado no fui lo que debería de ser, este año voy a buscar, voy a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Voy a buscar trabajar por la voluntad de Dios en mi vida. Voy a buscar trabajar por el reino de Dios y su justicia, y Dios me dará todo lo que necesite como una añadidura. Voy a tener una visión clara, voy a tener dirección sobre mi vida, voy a tener sueños claros que Dios respaldará y que Dios quiere hacer realidad en mi vida. Sueños, anhelos, metas, planes. ¿Sabías que a Dios le importan tus sueños? ¿Sabías que a Dios le importan tus metas, tus planes, tus anhelos, siempre y cuando estén en su voluntad? A Él le importan. Y Él dice, yo quiero darte el fin que esperas. Yo quiero hacer tus planes realidad. Yo quiero realizar tus metas. Yo quiero que tus sueños no simplemente sean sueños, sino que se conviertan en realidad. El problema es que hay gente que ni siquiera sueña más. Ya ni siquiera tiene sueños. No sueña. Y cuando estoy hablando de sueños, no estoy hablando de cuando te duermes y tienes, ¿verdad?, una pesadilla ahí o alguna cosa. No, estoy hablando de sueños en forma de metas, en forma de planes, en forma de lo que anhelo, en forma de lo que deseo. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué intencionaste para mi vida, Señor? ¿Con qué fin me creaste? ¿Con qué propósito me tienes donde me tienes? En el matrimonio que me tienes, en el hogar que me tienes, en la familia que me tienes, en la iglesia que me tienes, en el trabajo que me tienes. ¿Con qué fin, Señor, quiero cumplir el propósito con el cual me has puesto acá, Señor? No es coincidencia. Hay planes de Dios, hay bendiciones de Dios que Dios quiere realizar sobre nuestra vida, sobre nuestra vida. Mucha gente se pregunta y dice, Señor, ¿cuál será tu voluntad para mi vida? Como pensando que la voluntad de Dios es misteriosa y es un secreto, y sabrá Dios cuál será la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida es que tus planes, tus metas, tus sueños se realicen en Él. Cuando digo se realicen en Él, es que Dios quiere que sueñes. Los planes de Dios no son necesariamente que hagas esto o que hagas aquello. En su mayoría, cuando Dios tiene un plan específico, Él te lo revelará. Pero cuando no te ha revelado un plan específico, entonces Él te deja a ti soñar, te deja a ti anhelar, te deja a ti decidir y te dice, hijo, los planes que tú desees, ¿qué deseas tú para tu vida? ¿Qué quieres tú para tu vida? Pues, Señor, yo quiero ser feliz, yo también quiero que tú seas feliz. Yo quiero ser bendecido, yo también quiero que seas bendecido.
bendecido. Y yo quiero servirte, yo también quiero que me sirvas. Y yo quiero todo lo que se alinea con la voluntad de Dios. Dios dice, me interesa concederte y darte el fin que esperas, el fin que deseas. Solo deleítate en el Señor a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero una vez más pregunto, ¿hay peticiones en tu corazón? ¿Hay deseos en tu corazón? Y cuando hablo de peticiones y deseos, no solamente estoy hablando de una petición de alguna necesidad, ¿verdad?, que uno puede tener. Eso está bien y eso es común. Que estoy enfermo, Señor, pues yo lo que quiero es que me sanes. Señor, tengo escasez económica, lo que quiero es que me proveas y me des más dinero. Pues eso se entiende y esas son peticiones normales, pero no te puedes conformar con eso. No puedes vivir solo con el objetivo de que Dios te sane. Y si Dios no te sana, ¿no vas a vivir una vida plena? Si Dios no te sana, ya no va a haber propósito para tu vida. ¿Tú crees que solo hay propósito de Dios en una persona que está sana y en una persona que está enferma ya no hay propósito de Dios porque esa persona está enferma? El propósito de Dios se cumple sin importar la condición, la situación, la circunstancia en la que nos encontremos. Hay propósitos de Dios que tienen que florecer, que tienen que ser el enfoque, que tienen que ser el anhelo de nuestro corazón por encima de nuestra circunstancia, por encima de nuestra circunstancia. O sea, por eso le digo, no está mal que usted le diga al Señor, Señor, mira, sáname, necesito que me sanes. Está bien, pero ¿y para qué te sano? ¿Para qué quieres que te sane? ¿Vas a correr como los 9 leprosos a vivir tu vida perdida en el mundo, perdiendo tu tiempo en cualquier cosa vana, en cualquier cosa insignificante? ¿Para qué quieres que te sane? ¿O vas a regresar como aquel leproso diciendo, Señor, mi vida estaba destruida, no era nada, me has dado nueva vida, te serviré todos los días de mi vida, seré tu siervo, donde tú vayas yo iré, donde estés yo estaré? Señora, ya no me pertenezco a mí, mi vida ahora te pertenece a ti, Señor. ¿Para qué quieres que te sane? ¿Para qué quieres que te dé aquí? Pues para no estar batallando, pues para tener más libertad. Dios dice, está bien eso, pero si solo es eso, estás sin visión, estás sin sueños, estás sin anhelos reales como los que Dios tiene para tu vida. Los anhelos de Dios trascienden tus circunstancias. Los planes de Dios trascienden tus situaciones, tus necesidades, tus limitaciones. Los planes de Dios y los anhelos de Dios y los pensamientos de Dios están más arriba. No los limita tu enfermedad, tu problema, tu condición económica. Nada de eso limita el plan, el pensamiento, el anhelo de Dios para tu vida. En otras palabras, cuando nosotros estamos caminando en ese conocimiento del plan de Dios, entonces entendemos lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:29, cuando él habla y dice, mire, leámoslo rápidamente para decírselo textualmente como lo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 29. Dice el versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. Y comienza a hablar del soltero, del casado, etcétera, etcétera. Pero dice el versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. En otras palabras, si el que tiene esposa o esposo y dice, es que mi esposo no me apoya, es que mi esposa no me comprende, es que tengo esta situación, él no quiere caminar conmigo, él no quiere servir
servirle al Señor, dice el apóstol, que nada de eso te detenga. Los sueños de Dios, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, los anhelos de Dios no los limita ni los detiene ninguna cosa de esta tierra. Hermano, pero si mi esposa no quiere, pues si mi esposa no quiere, yo le serviré al Señor, yo haré lo que Él me ha llamado a hacer, yo caminaré con Él, yo le adoraré, yo haré su voluntad, yo haré lo que Dios desea de mí y yo haré lo que Dios quiere que yo haga, me alinearé en su voluntad. Pero dice, los que tienen esposa como si no tuviesen, o sea, en otras palabras, no está diciendo ignórala, no está diciendo menospréciala, está diciendo que no te limite nada para cumplir el propósito de Dios, para soñar con todo lo que Dios quiere que hagas, los planes, los pensamientos de Dios. Por eso dice el versículo 30, y los que lloran como si no llorasen. O sea, estoy llorando, ¿y por qué voy a llorar? Por los problemas, por las necesidades, por lo que me está pasando, por la enfermedad, por esto, por lo otro. Pues dice, ni modo, hay veces que hay que llorar, pero aunque sea llorando, dice, sigue adelante glorificando al Señor, sigue adelante centrado en la voluntad de Dios. Aún llorando hay plan de Dios para tu vida, aún llorando hay pensamientos de Dios para tu vida, aún llorando puedes seguir soñando, puedes seguir anhelando, puedes seguir planificando lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sí me explico? Entonces, el que Dios tenga planes y pensamientos y deseos hermosos para nosotros no está limitado o exento de problemas familiares, como acá dice el que tiene esposa como si no la tuviese, o de sufrimientos personales, los que lloran como si no llorasen, o de alegrías y pasatiempos superficiales, los que se alegran como si no se alegrasen. Porque hay veces que no es que lloremos, es todo lo contrario, es que todo va bien y solo pensamos en alegrarnos y en divertirnos y en pasar el tiempo y en esto y en lo otro. El problema es cuando esa alegría, cuando todo ese pasatiempo es solamente en cosas superficiales, en cosas vanas, en cosas que no aprovechan ni para dar testimonio en esta vida del Dios que te ha alcanzado, ni para la eternidad. Entonces, si realmente no enriquece aquella alegría con la que te alegras, aquello en lo que te deleitas, aquello en aquel pasatiempo en lo que te diviertes, ¿es malo divertirme en algo sano, hermano? No. ¿Es malo tener un pasatiempo sano, hermano? No. Lo malo es que eso sea lo único que tengas, que eso sea lo único para lo que vives, que eso sea el único anhelo de tu corazón. Solo un pasatiempo, ahí es donde me refugio, ahí es donde me siento de alguna manera con medio contento, medio satisfecho, medio tranquilo. Entonces dice Dios, no te conformes. Los que se alegran en este mundo como si no se alegrasen, o sea, vas a comer una buena comida a un restaurancito, gózala, disfrútala, pero no pongas tu mirada ahí. Hay algo mejor, hay algo superior que esa comida terrenal. Hay una comida espiritual, hay palabra de Dios, hay planes de Dios, hay pensamientos de Dios, hay anhelos de Dios, hay sueños de Dios para cumplirse en tu vida, para realizarse en tu vida. No te conformes, dice Pablo, con los pasatiempos superficiales de esta tierra. No dejes que te enreden y que te absuelvan y que esa sea la única razón por la cual vives. Eso sea tu anhelo al despertarte. ¿Y por qué vivir solamente ese pasatiempo? Solamente esa distracción que puedes estar buscando o viviendo. Hay algo mejor que eso. Y repito, no estoy diciendo, el apóstol Pablo no está diciendo que sea malo que te alegres, que sea malo que pases un tiempo agradable y que te distraigas. No, no es malo eso. Que vayas a una montaña a tener un día de campo, que vayas a un lago, que vayas a un río, que vayas a algún lugar bonito a distraerte sanamente. No, no es malo. Que te diviertas de alguna manera sanamente, no es malo, pero tiene que haber algo más por qué vivir. Si eso es todo por lo cual vivimos, estamos sin visión, estamos sin sueños, estamos sin anhelos.
No hay un bien que esperemos, no hay un fin dichoso mayor a lo que este mundo nos ofrece que esperemos. Solo esperamos la buena suerte, la buena ayuda, la buena cosa de este mundo, de esta tierra. Pero esperar solamente lo bueno de esta tierra es no tener visión. Es conformarnos con lo superficial. Lo que Dios dice, por encima de un buen pasatiempo, por encima de una buena comida, por encima de un buen carro, por encima de una buena casa, tienes que anhelar lo de Dios, lo divino, lo espiritual, lo eterno, lo que perdura, lo que satisface, lo que llena, la perfecta voluntad de Dios en tu vida, los sueños de Dios realizados en tu vida, cumpliéndose sobre tu corazón. Vea lo que sigue diciendo y termino. Dice, y los que compran como si no poseyesen. ¿Es malo comprar? No, no es malo comprar. Y si Dios me permite, hermano, comprar mi carrito, ¿es malo? No, no es malo. Y si Dios me permite comprar una casita, ¿es malo? No, claro que no. Que Dios te bendiga y te conceda ese deseo y puedas hacerlo, siempre y cuando puedas hacerlo, ¿verdad? No es malo, pero dice, los que compran como si no poseyesen. O sea, no me voy a atar a vivir para eso. Esa no es la razón por la cual Dios me creó, para estar viviendo cuidando una casa. Hay quienes no pueden venir a un culto porque ¿y quién va a cuidar la casa? Y si se meten a robar, y si alguien se mete a la casa, ya no puedo ni alabar a Dios porque estoy cuidando la famosa casa. Dios no te puso en esta tierra para cuidar una casa o cuidar un carro. Te puso en esta tierra con un propósito más grande, un propósito especial, un propósito hermoso de su corazón. Y Él quiere cumplir ese propósito en tu vida. Él quiere realizar esos sueños en tu vida. Por eso dice, y los que poseen como si no poseyesen. O sea, puedes tener el carro, la casa, los muebles, los bienes, lo que sea, pero no te apegues a ello. Todo eso se queda en esta tierra. Todo eso es vano, todo eso es pasajero, todo eso es terrenal. Todo eso la polilla lo va a destruir y el orín lo va a corrompir y el ladrón lo va a robar. Todo eso, pero trabaja por algo superior, trabaja por algo más grande, trabaja por algo más excelente, trabaja por algo que satisface más, por algo que hace una mayor diferencia. ¿Qué diferencia voy a hacer en este mundo si vivo solo para tener una casa? Si vivo solo para tener un carro, ¿qué diferencia voy a hacer? Ninguna. Mi vida tiene que tener una razón más grande que eso. Tiene que tener un propósito mayor que eso. Y es lo que nos está diciendo la palabra, versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Los que disfrutan de este mundo, ¿es malo disfrutar de este mundo? No, no es malo. Estoy hablando de disfrutar sanamente, de disfrutar de la comida, de disfrutar de la naturaleza, de disfrutar de la ropa que Dios te concede, de un carro, de una casa, de los bienes que logres tener. ¿Es malo disfrutar de este mundo? No, no es malo. El problema es que se convierte en muchas vidas el único sueño que tenemos, el único anhelo que tenemos, lo único por lo que trabajamos, lo único por lo que vivimos, y no tenemos nada más que eso. Y si eso es lo único que tenemos, somos los más miserables de esta tierra. Somos pobres pensando que somos ricos. No tenemos nada pensando que tenemos mucho. Porque solo tenemos lo terrenal, lo superficial, solo tenemos lo perecedero, solo tenemos lo que se desvanece, solo tenemos lo vano. Pero cuando tenemos lo espiritual, cuando tenemos lo eterno, cuando tenemos lo real,
Cuando tenemos el propósito de Dios, la voluntad de Dios, nos nutrimos de ella, vivimos para ella, anhelamos algo mayor que lo que en este mundo podemos encontrar. Dios nos dará las añadiduras necesarias para poder tener lo que necesitamos en esta tierra, pero el propósito de nuestra existencia no será un sueño americano. No será el famoso sueño americano. El sueño americano es una añadidura que Dios traerá a tu vida, pero el sueño no es el sueño americano, debe de ser el sueño celestial, el sueño de lo espiritual, el sueño de Dios, el sueño de amar, el sueño de servir, el sueño de cambiar, el sueño de mejorar, el sueño de ser. Todo aquello que Dios me creó para que fuese, el sueño de que Dios cumpla todo aquello que Él tenía en mente cuando me creó. Hermanos, si nos diéramos cuenta lo que Dios tiene en mente desde el día que nos creó para nuestra vida, uno diría: wow, todo eso, Señor. Y uno está en esta tierra sintiéndose miserable, que no sirve, que no vale, que no puede, que no tiene nada, que nadie lo aprecia, que nadie lo valora. Que no te importe si la gente te valora o no. Dios te valora. Dios quiere darle sentido a tu vida. Dios quiere darle significado a tu vida. Dios quiere darle dirección a tu vida. Dios quiere darle propósito a tu vida. Dios quiere darle Dios. Pero nosotros necesitamos tener aquellos sueños, aquellos anhelos de servir a Dios, de amar a Dios, de lograr metas, de tener cambios, de hacer aquello que está dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida, el diseño de Dios en nuestra vida. El tiempo ya se nos fue, ya me pasé. Póngase de pie y vamos a hablar con el Señor.